principiante, pero quería ante todo pues decirle que ya me conocen como María Elena Martín. Yo vivo acá en Miami, tengo mi congregación que es la Iglesia de Cristo en Sunset. Tengo 25 años en el servicio de esposa y 26 en el servicio del Señor. Y yo soy una sierva simple que trato de copiar todo lo que otras mujeres tienen, que es mucha sabiduría y le he encontrado también mucho en ustedes. Trato siempre de pegarme por la que sabe más para poder yo ser una alumna buena y sobre todo pues que de alguna manera pues deje bien a las maestras, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pero el Señor es tan grande que siempre hace lo correcto como es la divinidad de Él y usar a sus hijas de la misma forma. Y he encontrado mucho en ustedes que ustedes son, como dice el dicho ese de todos para uno y uno para todos. Y así tiene que ser el lenguaje nuestro, de que todas somos de utilidad. Pero a raíz de esta invitación, y yo no sabía que ustedes tienen el tema de mujeres transformadas, y yo lo entendí en primera instancia sí, pero el tema era libre. Y entonces yo dije, bueno, después dije, Señor, un entendimiento trajo una reacción diferente de su parte, así que vamos a entrar a lo que el Señor me ha dicho que les diga, porque primero me lo dijo a mí, lo sentí, lo lloré y le agradecí sobre todo. Mis hermanas, el tema dice así, abrazando el desafío de mi transformación. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios hizo con nosotros, yo estaba pensando en nuestro origen, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo sé, Señor, que tocar Génesis de repente, pues es siempre muy citado, pero también en la repetición está la grabación, en la repetición está nuevamente, pues la renovación, y si caemos está la restauración. Así que empezamos tratando de recordar el origen y de nuestra procedencia y la creación del hombre. En Génesis 1:26 el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorear en los peces del mar, en las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Solamente quiero que a raíz que vaya canalizando esa inspiración del Señor, entiendan cada cosita que yo repito, y en este caso estamos viendo un trabajo del Señor, estamos viendo una misión, estamos viendo una forma de vida y una forma de canalizar las familias también, en todos los aspectos, en los reinos que el Señor ha establecido. Pero como había todo eso tan bello, el Señor en Génesis 2 dijo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Perfecto, Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y dormía y tomó de sus costillas y cerró en su lugar una costillita. Así que con esa premisa de cómo proviene el sexo femenino, Dios hizo una creación en algo tan especial como fue, como dice en Génesis 2, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pensar que de un huesito tan chiquitito, pero que a la vez tan significativo, haya sido motivo de una creación tan bella como es la mujer. Entonces nosotros estamos, digamos, en ese curso de que en la creación de nuestra persona, ya nosotros, ahí el Señor nos está diciendo en el ejemplo de Adán y Eva, lo que significaba una pareja. Sin embargo, esa fue la primera parte del Señor. Pero cuando ya estamos hechas a imagen y semejanza del Señor, el Señor nos dio una promesa extraordinaria, que es el producto de un amor bendecido por Dios. ¿Y de dónde proviene eso? De nuestros padres, que en su relación pudieron hacer una semillita tan especial que era nuestro nacimiento. Y ahí les puse el proceso de esa semillita y cómo vamos creciendo en el vientre de nuestra madre. Sin embargo, nuestro Padre Celestial ha tenido en la proyección y en la magnitud del propósito del hombre que tuviera reacciones normales. No solamente en nuestra transformación nos dio una vida, un aliento para nacer, crecer, reproducirnos y al final morir, como está escrito. Pero en ese proceso también vemos que el Señor nos dio los primeros inicios cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, que es lo lo prenatal. Después pasamos a la niñez, pasamos a la infancia, pasamos a la adolescencia, a la adultez y a la vejez. Pero eso no fue todo completo. Había algo más que el Señor venía haciendo en el camino, que era la representación de un origen en majestad y gloria, para que pudiéramos nosotros, en lo que significa el uso de nuestros sentidos, cuando el Señor en su propósito dijo, ya tienes un aliento, ya tienes un cuerpo, ya tienes una función, pero todo esto, toda esa transformación, no la podríamos experimentar ni hacerle uso si no nos ha dado las formas de lo que son el uso de nuestros sentidos. Por eso el Señor nos dio la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Basados en estos elementos, ¿cómo se constituye la creación de esa semillita de fe? En esa semillita de fe, ya todos sabemos cómo hemos nacido y cuál es el proceso. Pero hoy vamos a enfocarnos en un aspecto diferente, lo que significa haber sido y convertida en el Señor como el privilegio de nacer de nuevo. Porque reconociendo que Jesús es nuestro Salvador, no solamente nuestro, sino el Salvador del mundo, pero también nos hace ver que nuestra naturaleza debemos tener conciencia de que saber diferenciar lo espiritual, lo pecaminoso, pero que de eso necesitamos alimentarnos. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Importante decisión que el Señor hizo para que pudiéramos entender entre tantas bellas promesas, bellas indicaciones de disciplina en nuestra vida. Pero nosotros tenemos algo especial aquí, tan especial que me gustaría empezar a decirles lo que significa en realidad ser unas mujeres entregadas a Dios, pero que esa entrega está un corazón cubierto de una belleza que no se marchita a nuestro ser. Una promesa con poder que aunque nuestro hombre exterior
se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Eso nos enseña Corintios. Entonces, nosotros, mis queridas hermanas, tenemos que entender algo. Tenemos que pasar, entender, comprender y experimentar con orgullo lo que realmente tenemos que ir pasando. Porque nosotros tenemos que un deber de cómo adiestrar nuestro corazón para poder envejecer con gracia, pasar todos esos procesos que les dije desde el comienzo. Porque realmente aquellos que andan con Dios, el Señor siempre nos invita ¿para qué? Para que llevemos una vida recta. Porque la juventud representó una oportunidad. La edad adulta, la madurez y la edad avanzada viene a ser, para que la tomemos con orgullo, un recuerdo sano. Hay un pensamiento muy interesante que me encontré por aquí y es el que les voy a leer ahorita, porque tengo problemas aquí con la camarita un poco. Una vejez tranquila y serena es una belleza de una noche norteña. Iluminará tu última senda. Es un pensamiento que encontré. Entonces, considerando que tenemos un corazón cubierto, de acuerdo y conforme al Señor quiere, eso es haber pasado ese proceso de que esa semillita la hemos cubierto, dándole toda la prioridad a nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, en esa nueva naturaleza de ser una nueva criatura, estamos expuestas a caminar con dos naturalezas en nuestro cuerpo. Es un paralelismo que nos acompaña siempre, hermanas, pero lo más importante es que nunca se juntarán, porque el andar en el espíritu y también con una tendencia pecaminosa que nos rodea, no se van a juntar nunca. El interés, de Dios es que cuidemos el cuerpo, porque es el templo de Dios, y el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Eso nos arropa el 1 Corintios 3:16, porque nosotras estamos siempre a la luz de los demás, pero sin embargo, el Señor, y estamos expuestos también a observaciones, estamos expuestas a juzgamientos, estamos expuestas a, de repente, a mirarnos de una manera diferente, como muchas veces pasa, pero el Señor, como dice en su palabra en 1 Samuel 16, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Sin embargo, el Señor mira nuestro corazón. Además, Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de paz, y esa paz es la que nos transmite siempre. Cuando hemos cursado esta maravillosa experiencia de nuestros primeros pasos, desde que Dios nos creó, desde que Dios nos hizo las entradas triunfales para entrar a su reino, el permitirnos convertirnos como sus hijas, el permitirnos entender qué significa una vida espiritual con Él, el que significa andar en las sendas. Todo ese proceso de que nos está enseñando el Señor desde que nacemos hasta que vamos a morir, el Señor siempre en su propósito nos ha dado una identidad, mis hermanas, una identidad en Él. Por eso el Señor dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. También otra invitación que el Señor, eso está en Colosenses, que nos dice en Pedro, el libro de Pedro, vosotros también poniendo diligencia. ¿Qué diligencia vamos a tener? Pues a nuestra fe le vamos a añadir la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y el afecto y el amor fraternal y el verdadero amor. Son cosas que nosotros las conocemos. Son dosis, son pastillitas que nosotros las tenemos que cultivar siempre, porque podemos estar hoy en día con
todo ese package muy bien sustentado, muy bien equipado, muy bien arropado, pero las experiencias nos trasladan a veces a tener otras tendencias. Por eso el Señor siempre nos refuerza y nos dijo que tenemos que andar en el Espíritu, porque tenemos que estar siempre revestidos de ese gozo, de esa paz, de esa tolerancia, de esa benignidad, de esa fe que la tenemos que engrandecer, de esa bondad, de la mansedumbre y templanza. ¿Y por qué el Señor dice todo eso? Porque es para siempre, siempre, siempre afirmar lo que el Señor quiere que hagamos nosotras, ¿no? Así que mis hermanas, aquí viene algo muy importante para nosotros, el haber sido revestidas por el Señor. ¿Qué va a pasar con nuestra transformación? ¿Se queda ahí o tendremos que hacerla encaminar? Entonces, miren, a esa transformación tenemos que ponerle un reto. En la seguridad de nuestra identidad en Cristo, debemos ser unas mujeres humilladas a los pies del Señor. Y ahí les puse un ejemplo de María, la que trajo el perfume, porque el Señor nos ha enseñado que todos los que son guiados por el Espíritu de Él, que somos sus hijos, porque el mismo Espíritu da testimonio de Él. Y nosotros no solamente somos sus hijas del Señor, somos sus herederas y somos coherederas de Cristo y que con Él padecemos juntamente para que conjuntamente seamos glorificados. ¿Y por qué nos dirá el Señor todo eso? Porque hay que entender el discernimiento que Él nos ha dado, porque es grandioso ser la hija del Señor, pero más grandioso es tener que aceptar todo lo que el Señor nos pone en el camino, porque Él nos va puliendo. Él es el que de alguna manera nos hace tener ese tipo de experiencias en las cuales hay algunas más brillantes, otras menos, pero sin embargo el proceso está ahí, es una metamorfosis constante, pero cuando lleguemos al final volaremos y estaremos allá en las huestes celestiales con un propósito diferente, ¿no? Sin embargo, cuando hemos caminado, nos hemos transformado y seguimos en transformación y seguimos en una constante renovación. Pero ¿qué pasa con la renovación? Muchas veces, pues nos confundimos en el camino. Muchas veces, nosotras, cuando hablamos de renovación, se nos juntan dos pensamientos. A veces queremos ser los que otros son o simplemente nos comparamos y a veces o nos podemos engrandecer o nos podemos disminuir. También otro pensamiento que siempre se cruza en el camino es el querer tener lo que otros tienen, que realmente es un mecanismo normal en nuestras vidas. El punto está cómo poderlo discernir, porque hay ejemplos de vidas que podemos llevar nosotros. Nosotros tenemos que tratar de ver qué es el camino bueno y el camino de la oscuridad. Nosotros tenemos el privilegio de que no estamos buscando alternativas mayores más de lo que el Señor nos quiera dar, ni sobrepasar su voluntad, ni llegar a extremos de poder perjudicarnos hasta incluso en la salud. Por eso el Señor nos da lo que Él cree conveniente, de acuerdo también a lo que nosotros podemos administrar. Sin embargo, cuando nos salimos de esa regla o ese parámetro, pues ahí vienen los fracasos, vienen las derrotas, vienen los inconvenientes en nuestras vidas, vienen las quejas, vienen los desacuerdos y vienen al final de cuentas la separación. Pero nosotros tenemos que saber vivir en este aspecto de vida. Lo ideal sería que en nuestra renovación podamos nosotros llevar esa idea tan maravillosa porque viene del corazón, viene porque lo experimentamos y ese anhelo que tenemos de que cuánta necesidad hay en este mundo, porque si este mundo escogiera
esa llavecita para entrar a la puerta que nos lleva a ser como Jesús y someternos a su imagen de Él, ¿cómo sería esa manifestación? Una manifestación donde el Señor se gratificaría tremendamente. Pero Él está consciente del mundo que nosotros llevamos. Él está al tanto, obviamente, en su poder, en su ciencia, de cómo nosotros tenemos que caminar sobre esas rutas. Pero nosotros, como tenemos al Rey de Reyes, al Padre Todopoderoso, Él siempre está ahí andando con nosotros, abriendo muchas ventajas para llevar una vida mejor. Por eso su promesa, y yo le he puesto esa promesa de amor, cuando el Señor siempre nos exhorta, porque en Deuteronomio 5 dice el Señor, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vayáis bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Señor abre caminos y nosotras usamos los pies ¿para qué? Para caminar en esa luz, para caminar en esa tierra firme, para sobrepasar esos puentes, donde ese puente tiene que ser de amor, para que tengamos ese puente que podamos llevar lo que el Señor nos ha enseñado, sobre todo presentar el reino de Dios. El Señor, lo bueno es que nosotros estamos conscientes y agradecidas con el Señor, porque el Señor siempre nos sigue complementando, nos sigue purificando, nos sigue inyectando esas dosis, esas fuerza que nos da para poderlo hacer. Nos ha invitado siempre a entender que dice el Señor que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea, que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó y los glorificó. Cuánta grandeza del Padre Celestial, poniéndonos como esos pilares. Y cuando estamos juntas, somos un pilar a la izquierda, un pilar a la derecha. Somos ese pilar que va entrenándose para poder seguir llevando lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como sus hijas. Porque ante una evidencia y una naturaleza que nos ha dado el Señor, nosotros, si hacemos una biografía de lo que el Señor quiere que seamos, es un verdadero retrato, una ganancia sin igual, un tributo que nos ha dado el Señor de escogernos a nosotros como esas perlas cultivadas que han estado arropadas, han estado no escondidas, sino protegidas, y que Él las abrió para darles un brillo diferente. Pero ahí no se quedó, sencillamente que Él hizo que esas perlas fueran usadas. Por eso nosotros tenemos una fe fundamentada en una acta, y esa acta dice coherederas de la gracia. ¿Por qué pasa con esa acta? Ahí nos dice el Señor que somos privilegiadas. ¿Por qué? Porque hemos sido mujeres transformadas. ¿Para qué? Para tener esa adopción que nos ha dado de ser sus hijas, unas hijas en Dios. Que seamos unas mujeres realmente llenas de oración, piadosas, guiadas por su espíritu. Que el Señor quiere que tengamos un corazón lleno de adoración, de servicio. Que el Señor quiere también que seamos mujeres sabias, llenas de amistad. Y que esa inspiración que el Señor nos ha dado sea una inspiración realmente llena de excelencia. Porque en la sensibilidad nuestra está nuestra piedad y está nuestra compasión. Así que ya tenemos una representación. Imagínense en un cuadro ustedes con todos esos títulos, pero
El elogio es extremadamente maravilloso, indescriptible, pero el Señor quiere que seamos personas de utilidad, mujeres de utilidad. Y Él quiere que seamos mujeres preparadas. ¿Y por qué preparadas? Porque en la práctica de nuestras vidas tenemos que vencer y no dejarnos llevar por ciertas influencias, porque tenemos que verdaderamente aplicar ese antídoto de la indiferencia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser mujeres de mucho valor, contagiadas para vencer el miedo. Y hay dos virtudes que las he caracterizado como parte de nuestras vidas, porque muchas veces también somos esa roca, esa fuerza, ese muro para poder sostener a los que se nos presentan. Por eso el Señor nos prepara para que seamos, ¿qué? Mujeres llenas de misericordia. Que la misericordia de nosotros esté en las pruebas ajenas y que el valor que nos ha dado sea ese valor en las tuyas, en las mías, en las propias nuestras, con una finalidad de poder tener esa fortaleza para poder encaminar lo que nosotros queremos hacer. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová, dice el Salmo, y tomen aliento vuestro corazón. Es una situación muy interesante lo que el Señor nos indica. Me da pena, pero tengo una pequeña emergencia aquí. Me permiten un momentito, disculpen, pero esto fue inesperado. Bueno, hermanitas, mientras entra nuestra hermanita María Elenita de nuevo, vamos a ver una hermanita que Aquí cante estoy de una nuevo. alabanza. Fue ¿Ya? un pequeño segundo, no era una cuestión de segundos, sí. Ok. Bueno, entonces mis hermanas, estábamos tratando de hacer esas dos características muy importantes en el Señor. Pero, ¿qué hacemos con todos esos títulos? ¿Qué hacemos con toda esa preparación? ¿Qué hacemos para poder trabajar? Hacer una alianza y una vida en misión con nuestro Señor. Y el Señor es tan maravilloso que nos ha permitido llevar un modelo llevado a la misión que se traduce en esos 4 evangelios. Por ejemplo, en el libro de Mateo, nosotros vemos que en perdón, es que tengo una gente que está aquí, perdonen. Mirando el modelo de Mateo y la misión que tuvo Mateo, presenta a los judíos a nuestro rey y su reino. Miramos a Marcos que describe esas obras maravillosas de un hombre en acción. Miramos a un Lucas que se esfuerza para poder llevar la idea de que los griegos no solamente creyeran en una ley, sino que vieran que Jesús, el Hijo del Hombre, también era el Salvador. Un Juan que pinta un retrato fabuloso, extraordinario, maravilloso, que es la presentación del Hijo de Dios. Una encarnación de ser el Salvador del mundo. Mis hermanas, con todo este sustento, con toda esta absorción que nosotros debemos tener de cómo mirar los 4 evangelios, pues nosotras también queremos hacer lo que los apóstoles hicieron, pero no porque lo hagamos porque ellos lo dicen o porque yo se los venga y se los plantee, no, porque es una cuestión que nosotros ya la estamos viviendo. Lo más importante es que nunca dejemos de ponernos las sandalias del maestro,
que nunca dejemos de reflejar la radiación del cielo, porque ¿qué? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Hagamos siempre esa vivencia. Nosotros tenemos que aprender a vivir la vida en Cristo Jesús. No vamos a leer un versículo o un capítulo y decir ya ayudé a una persona. No, es un trabajo constante donde nos va a demandar sudor, cansancio, desgaste y todo lo que nosotros tenemos compartirlo. Hay un ejemplo de un escritor griego que había puesto una escultura, una maqueta en una catedral y estaba a la entrada. Y en ese pasadizo, y todo el mundo pasaba, pero el día que él le puso una lucecita, todo el mundo comenzó a pararse a mirarlo. Y yo me pongo a pensar, imagínense que esa es una luz artificial y a buena hora porque es la ciencia que Dios creó. Así que nosotras, como esa luz brillante, como esa luz andante, como ese candelabro que nunca debe apagarse, porque tenemos que tenerle el aceite y ahora en la modernidad las baterías bien puestas. Con todo eso, ¿qué creen que nos vamos a convertir? En esas hacedoras de lluvia, en ese ADN que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? En un mismo amor también hay una misma lluvia. Y tenemos que hacer ese trabajo especial que el Señor nos ha encomendado. No nos apaguemos porque hay momentos que cuando tú le dices a las personas, Dios te bendiga o bendiciones, no todo el mundo te lo agradece. Y hay gente, entonces cuando tú le hablas a las personas, siempre te dicen, no, yo también, que por aquí yo me congrego acá o yo tengo mi iglesia católica y son muchos factores y muchos aspectos religiosos que la gente plantea. Pero nosotros tenemos que ser estratégicas, estratégicas como lo hizo el Señor Jesús. ¿Y por qué creen que el Señor Jesús nos mandó a hacer tantas cosas maravillosas? Porque en Juan 17:18 dice, así como diste una misión en el mundo, también yo se las doy a ellos. Esa es la conversación del Padre con el Hijo. Y el Padre también dice aquí la palabra, como el Padre, el mismo Señor, ¿no? Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿Para qué nos enviaría el Señor? ¿Para qué nos creó el Señor? ¿Para qué nos estableció el Señor? Nos creó para darnos una vida racional, una vida con inteligencia y donde la ciencia se cruce en nuestros caminos. Una vida que nosotros tenemos que entender a darle el funcionamiento a nuestros cuerpos para que tengamos cuidado y no nos olvidemos que somos, ¿qué? Templo de Dios. Una misión desde el momento que nos convertimos para poder obedecer, enseñar. ¿Y qué pasa con eso? Nosotras tenemos que ser una mujer hecha como un reloj, marcando, no las horas, como marca el reloj, los segundos. ¿En qué? En nuestra obra misionera que nos ha establecido el Señor. Sin embargo, ¿qué hacemos con esta misión? También tenemos que darle vibra a nuestro ser, tenemos que darle vibra a nuestros pensamientos, tenemos que fluir lo que el Señor nos enseña en cada instante. Ponernos esas ropas reales del corazón que se depositan en lo que Dios nos ha enseñado. Llevar ese fruto del Espíritu a través de lo que dice Gálatas 5, con verdadero orgullo, con verdadera responsabilidad, yo diría con mucha fuerza, con mucha devoción. Porque ¿saben qué? Nosotros debemos cambiar completamente muchas veces la manera de pensar. No dejar de ser honestos, no dejar de ser esos santos iluminados por el Señor, no dejar de ser esa verdad que nos corresponde como ser hijas de Dios,
porque Él nos ha creado. Ese es un amparo que nos hace Efesios 4. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotras, cada vez que nos miremos, por ejemplo, en el espejo, veamos un ser compuesto de un cuerpo extraordinariamente diseñado, diseñado en la belleza de la creación, no diseñada en el aspecto ni mirarnos como un aspecto físico. Mirémonos como el Señor nos ha establecido, porque muchas veces cuando estamos enfermas tenemos un semblante diferente y ya no vemos el semblante, ya miramos que todo no está bonito y no es hermoso. No, miremos el cuerpo en su verdadera condición y que nuestro semblante es un semblante temporal. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que te mires cómo estás ahora, por qué estás de repente enferma, atravesando problemas de diferentes índoles y que esa expresión de tu rostro te indique cómo puedes tener una vida así y una vida diferente cuando el Señor se glorifica, porque Él te manda a experimentar todos esos procesos para que te vayas cultivando, porque esa es la razón de Él. Por eso Él dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu. Eso lo podemos ver en 2 Corintios. Muy bien, mis hermanitas. Hasta aquí vamos entendiendo qué significativa se hace en nuestras vidas, porque realmente sin el Señor no podríamos estar aquí presentes, no pudiéramos regocijarnos en la plenitud de la majestad y del amor de Él, porque estaríamos en otras condiciones mentales, emocionales o pasando muchos trabajos, porque Dios siempre nos sustenta. Él es el maná de cada día. Por eso tenemos que recordar, no llevar una vida de queja, no vale la pena, no vale la pena realmente. Pero como yo quiero construir y quiero reflejar lo que el Señor me dice todo el tiempo, entonces yo quiero que ustedes se lleven, que sé que lo están haciendo, pero vamos a remarcarlo siempre porque hay que repetírnoslos. ¿Qué le puedo yo escribir a mi hoja de vida? Miremos un currículo donde cuando busquemos trabajo estamos tratando de sustentar todos los estudios, todas las experiencias, todo lo que podíamos haber hecho, pero sin embargo, no nos quedemos ahí, porque así como trabajamos, salimos a las que no tenemos trabajo, salimos a buscarlo, tocando de puerta en puerta, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestro aspecto espiritual? ¿Qué pasa con esas mujeres de servicio? ¿Qué pasa con esas mujeres que el Señor les ha dado tantas dosis de ser mujeres que son de bien, que son mujeres hechas para hacer cosas indescriptibles? Porque a veces uno hace cosas y dice, pero ¿cómo pasó? ¿Qué sucedió? Pero nosotros sí sabemos porque Dios estaba ahí. Así que mis hermanas, vamos a pasar al otro lado de nuestra comodidad y decirle al Señor, ¿cómo no agradecerle al Padre que está lleno de misericordia tanto por ti y por mí? Porque de una costillita de un hombre con aliento de vida nos hizo a nosotras. ¿Para qué? Para también decirle al mundo que estamos hechas para establecernos como mujeres y llevar una vida de pareja. Eso hay que tenerlo bien claro, con tanta confusión que estamos teniendo. ¿Y cómo no decirle al Padre que quiero seguir recorriendo esos valles llenos de huesos secos, abandonados y sin aliento y sin vida, con una finalidad de proclamar la verdad de su evangelio y presentando siempre su reino? ¿Cómo no compartir mi pan
para alimentar a multitudes con hambre. ¿Cómo no seguir ese ejemplo de Andrés que trajo a Pedro, a su hermano, a Cristo? ¿Cómo no sentir esa alegría cuando te dicen, si no hubiera sido por ti, no hubiera conocido a Cristo? ¿Cómo no seguir un llamado de compasión por los abandonados y arruinados en su espíritu, llevándoles la esperanza? ¿Cómo no ser ese remedio de vida que alienta a los afligidos que necesitan consolación, mis hermanas? ¿Cómo no visitar a esos apáticos y separados para que sigan alimentándose y regresen a los caminos del Señor? Tremendo compromiso que queremos siempre estar con el Padre. ¿Cómo no cuidar, mis hermanas, nuestras casas, nuestros hogares para que sean ese templo de alabanza y adoración para Él? ¿Y cómo no hacer distinción de ser una madre con autoridad para cuidar a sus hijos y educarlos? ¿Cómo no ser esa lumbrera para los necesitados del alma y los mendigos con escasez? ¿Cómo no ser ese bastón para los ancianos y que tu nobleza produzca alegría ya en los cielos? ¿Cómo no visitar a esos enfermos? ¿Cómo no hacer planes? Ahora con la pandemia no lo hemos podido continuar, pero aún así habían fórmulas para llevar, quizá no comida, pero sí llevar flores, llevar globos, llevar cositas, detalles para alegrarle la vida a esos ancianos, a esas personas que unas son atendidas por sus seres queridos y por el servicio, pero hay otras que solamente están por el servicio. ¿Cómo actuar en tu congregación? ¿Cómo ser una líder que evite enjaular a los hijos de Dios y entorpecer la obra? Porque muchas veces el orgullo, la arrogancia, el protagonismo se encierra, se inmiscuye en cada ser humano que a veces sin querer es como un alcacerce que va subiendo y sin embargo después viene la separación, viene un retraso, entonces viene la desconformidad, la aflicción, el desánimo y todas esas cosas hay que saberlas evitar para que el Señor siga mirando, como habíamos empezado a decir, ¿cómo no? ¿No? Entonces, de esa manera, ¿cómo no demostrarle al Señor que soy una mujer de fe? Que esa semilla de mostaza es un árbol plantado en la gracia. ¿De qué? Que Dios está ahí. ¿Entregado para qué? Para ser ese tronco donde estemos inmiscuidas en una constante oración buscando siempre su rostro. Y como nosotros, llenas de ese anhelo y con las posibilidades que siempre buscamos, aunque muchas veces no lo podemos hacer por estados de salud, a veces podemos justificarnos por economía, pero nada de eso nos debe limitar. Hay que tener cuidado sí con la salud, pero hay formas, hay un teléfono, hay una carta, una tarjeta como para poder justificar el verdadero amor que tú le sientes, como dice la palabra del Señor, amar a Dios y amar al prójimo. Pero como tú amas al prójimo, también te amas a ti mismo, porque si no, ¿cuál sería tu resultado? Es un plus, 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 un más, más, más resultado, beneficio. Así que mis hermanas, hemos aprendido a reconocer en una manera metafórica de que la foto de Dios es Cristo y la foto de Cristo somos nosotras. ¿Cómo no luchar por mi destino eterno y alabar y exaltar a Dios por siempre? ¿Cómo no dejarme guiar por su Espíritu Santo? ¿Cómo no proclamar el valor del Evangelio en mi vida y de labios, en acción, para presentar a Jesús, el Salvador del mundo? Hay una expresión que me encontré por ahí y que la tenía, que el Señor nos enseña
que tenemos que aprender a sembrar. Y miren lo que dice este pensamiento. Las espinas que brotaron proceden de lo que yo planté. Ellas me pincharon y yo sangré. Debería haber pensado que fruto segaría de aquello que yo sembré. O sea, imagínense, hermanas, si nosotros no tuviéramos ese corazón, ese abrigo, ese refugio que el Señor nos da, en esa esperanza de que Él es la sombra, Él es el Altísimo, el Señor nos ha manifestado siempre cómo Él quiere que nosotras vayamos siempre en esa purificación, en esa renovación. Por eso Él en Filipenses 3 nos ha enseñado que ya no es que todo esté perfecto, sino que seguimos alcanzando aquello por el cual Jesús nos ha llamado. Sin embargo, hermanas, el Señor siempre nos está diciendo que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué renovación? De vuestro entendimiento. ¿Y con qué propósito? Para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor y sus propósitos, obviamente. Y como no van a ser propósitos cualquiera, son agradables y perfectos. Un propósito que siempre nos llenará de esperanza, mis hermanas. Un propósito por el cual nosotros vivimos todos los días con la esperanza de que Él es nuestro Dios. Y sabiendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es el refugio, que Él es el consolador, que Él es Dios todopoderoso, que es el Dios grande y bueno, nosotros tenemos que aprender a reconocer que tenemos un Padre eterno y poderoso, que Él nos permite a través de su misericordia estar aquí presentes. Gracias, Señor, por esta nueva generación de sabiduría que nos has otorgado para poder expresarnos delante de cada hermana y de cada una de las experiencias que hemos tenido. Gracias por esta preparación y obviamente hacer, mis hermanas, un agradecimiento por permitirme elevar esta inspiración del Señor entre lo que significa este mensaje de amor para nosotros. Que el Señor las bendiga desde lo alto y muchas gracias por haber escuchado la palabra del Señor. Amén. Gracias, María Elenita. Dios te bendiga. A continuación, nuestra hermanita Amelia va a proyectar un video. Hermanita Amelia, buenas tardes. Buenas tardes, mis hermanas. Dios me las bendiga. Aquí vamos. Por favor, me ayudaría con la función de compartir, por favor. Ahí está. Uy. Sí, María Elenita, deja de compartir para que pueda proyectar. Ahí vamos. Sí, es un video que le pedí a la hermanita que lo pasara, no sé si será el mismo. Me avisa si lo ven porque... Amén por la inteligencia de esa niña. Sí, se ve. Ese, exacto. Sí, mi amor, sí se ve. Ok. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga y te guarde. Gracias, María Elenita, por ese tema Sí, tan hermoso. era un mensaje muy, muy bonito porque era como hacer una comparación que me hubiera gustado que salga en lo que era, donde él dice, ¿qué has hecho cuando vistes a un enfermo, a un mendigo en la calle? ¿Qué has hecho cuando tú deberías estar escuchando mi palabra en la iglesia que te asigné y estás yéndote, un ejemplo, ¿no? A la playa? Cosas así es lo que este video refleja. Esto me lo envió la hermanita Reina y le dije,
Reina, ¿usted cree que lo que yo estaba diciéndole al padre, usted me lo reafirmó, pero aquí estaba en vivo y en directo? Pero tiene eso. Ojalá que después yo por el chat se los pueda enviar porque es muy hermoso. Muchas gracias. Gracias, María Elenita. Y gracias, Amelia. No se oye, solo vemos, pero no tiene audio. Buscar la salvación te llevará con amor a tu casa en el cielo, no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. ¿Les gustó este? Gracias. Gracias, Amelia. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ha sido un tema, verdad, que confronta porque muchas veces nos ha tocado a nosotros esas situaciones y cualquier excusa hemos dado para no ayudar o para no colaborar. Y el Señor pues está viendo todo y el Señor conoce nuestros corazones. Gracias, María Elenita. Dios te bendiga mucho y te siga usando grandemente. Si alguna hermana quiere acotar algo, puede levantar su manita y lo hacemos en orden. Todas a la vez no, por favor, una por una. Buenas tardes.